Bueno, oramos por las ofrendas y los diezmos. Querido Señor, queremos agradecerte de todo corazón porque nos regalas esta linda oportunidad de poder estar en tu casa. Gracias porque nos das el trabajo, nos das las fuerzas diarias para poder recibir el dinero para nuestro sustento familiar, personal. Y gracias a Dios porque nos permites entregarte algo de tanto que tú nos das. Por favor, queremos rogarte por los diezmos y ofrendas de todo el mundo, de tu iglesia, que crees en nosotros corazones dadivosos y agradecidos. Que sea de bien para tu obra y gracias porque en nuestra división se está celebrando en este día el Impacto Esperanza. Oramos en el mensaje que vamos a tener hoy, Señor, que tú nos acompañes también y lo hacemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos algo extraño hoy en la iglesia, tenemos dos sillas aquí al frente. Cuando yo vi al menos una silla que había y después la otra, nos pareció un poquito extraño. Queremos hoy hacer una temática un tanto diferente. Vamos a estar hablando acerca del impacto esperanza que teníamos. Hoy vamos, por así decirlo, a dar la teoría y la semana que viene vamos a hacer la práctica. ¿Sí? Pasamos la actividad de hoy, la pasamos para la semana que viene. Si llega a llover, la hacemos igual. Así que esperemos que no llueva la semana que viene. No sé si conocen un poquito, ¿alguien sabe bien la fecha que inició más o menos el Impacto Esperanza? ¿Cómo se inició en la iglesia adventista? ¿Alguien tiene algún dato? Sí, tiene más de 10 años este programa. Inició allá por el 2007, inició aquí en Argentina el programa con una revista llamada La Gran Esperanza. Y después se fue perfeccionando y a partir del 2010 empezaron a salir los libritos anuales. Libritos que de diferentes autores de la iglesia y son materiales. Hay algunos algunos libros fueron más proféticos, otros fueron más para todo público, más de divulgación, pero siempre tuvieron el tinte, los libros, de ayudar a la población en cuanto a la situación que está pasando. Si tomamos varios de estos libros, vamos a estar viendo que los libros hacen mucho hincapié en todas las estadísticas en las diferentes áreas del mundo nuestro. Habla en cuanto al clima, habla en cuanto a la economía, a lo social, las crisis sanitarias que hay, que hoy estamos viviendo, ¿no? Y básicamente lo que hacen los autores, y recuerdo algunos de ellos, Mark Finley o Alejandro Bullón, algunos de ellos enfocan básicamente la esperanza que contiene la palabra de Dios. Hoy en día, ahí hablábamos con los ancianos y Pablo decía, ¿no?, que la gente está escuchando mucha noticia mala hoy en día. No sé si ustedes son de mirar noticias, noticieros o no les gusta más o menos, pero la gente hoy en día, ¿no? No, está bien, está bien. Yo creo personalmente que a nivel profético el cristiano debe estar al tanto de lo que pasa en el mundo. Pero con mirar un poquito ya alcanza, ¿no? Hoy en día mirar todo el día y hace una especie de angustia en la mente nuestra. Por eso la gente ha probado con diferentes metodologías. Y el proyecto, el sentido de estos libros es que la gente pruebe con la Biblia, que pruebe con la palabra de Dios, que nos da, a pesar de la situación que estamos viviendo hoy, y no necesariamente con la pandemia, sino que cada situación personal es diferente, tenemos una dirección muy concreta en cuanto a lo que va a pasar en el futuro. Yo no sé si ustedes han participado de este proyecto del Impacto Esperanza. Saben ustedes que la Iglesia Adventista adoptó la palabra esperanza como el argumento de sus materiales, ¿no? Y por eso todos estos libros, de alguna u otra manera, tienen en su título la palabra esperanza. ¿Qué le dirían a las personas que es esperanza?
si tuviéramos que hablar con alguien que está sin aliento, sin una mirada clara para el mañana, ¿cuál es la base de la esperanza de ustedes? ¿Qué le dirían? ¿Seguir viviendo? Ajá. Creer, seguir viviendo. ¿Una motivación, escuché por ahí? Que vendrá algo mejor, totalmente. Y esto la gente por ahí le cuesta creer porque no está en contacto con la Biblia, ¿no? Pero la Biblia nos alienta y direcciona nuestro pensamiento a un mundo mejor. Por eso el impacto esperanza, a veces uno, y me pasó a mí a veces, pensamos que es un librito entregarlo, ¿no? Pero cuando uno lee, tómense el tiempo. Yo no leí todo el librito este año, pero los libritos, el mensaje, el contenido, son profundos. Son profundos porque dan datos científicos concretos, certeros, dan la fuente de donde sale y son muy específicamente bíblicos, que eso es lo importante y lo central de estos manuales. Por eso sería bueno, yo les aseguro que cuando leamos el libro y lo entreguemos a alguien, no va a ser lo mismo que si yo no lo leo. Saben, conocí una iglesia que tenía muchas cajas de libros de misioneros pasados sin usar, sin entregar. Que no nos pasa a nosotros como iglesia eso también. Que distribuyamos todos los libros que tenemos. ¿Hay cuántos? ¿6 cajas, Clau? Tenemos 6 cajas. 6 cajas. ¿Cuánto trae cada caja? 150 cada caja. 150 libros cada caja. Así que tenemos caja para entregar. ¿Sí? No sé si... El sábado que viene vamos a repartir 600 libros. 600. En el barrio de la iglesia. Tenemos, Mario nos ha facilitado un planito con otras campañas anteriores. Tenemos todo detallado con fotos de las calles que hemos abarcado. Y ayer trabajamos con Mario, nos facilitó el planito. Estuvimos trabajando con Ezequiel. Se va a imprimir los planos del barrio y queremos decirle a la gente de la comunidad del barrio que estaremos tocando las puertas de su casa el sábado que viene y le vamos a entregar un libro de la esperanza. Entonces la idea es básicamente distribuir esperanza en todo el barrio en torno a nuestra iglesia. Tenemos el proyecto, tenemos los libros, están ordenados con direcciones en cada libro que hicimos el sábado pasado con los chicos y el sábado que viene avanzaremos con el proyecto. Perfecto, así que tenemos ya la orientación teórica en cuanto al proyecto Impacto Esperanza. Queremos ahora llevar la parte del Impacto Esperanza a la Biblia. Y lo vamos a hacer en un personaje que es conocido, en un pasaje que es conocido, que es el texto de Josué 1:9. ¿Y en qué sentido este pasaje, antes de hablar de Josué 1:9, tenemos que enfocarlo o relacionarlo con esta actividad que va a ser nuestra iglesia, de que a veces es muy fácil entregar libros, ¿no? Hay personas en la iglesia que dicen, no, yo estudio bíblico y no, Ezequiel, no es para mí, ¿verdad? Pero quizá entregar un libro también causa temor, causa también un poco de miedo. Saben que cuando uno lee Josué 1:9, generalmente pensamos en el momento que estaba pasando Josué. Pero saben que cuando uno mira la historia de Josué, para llegar a Josué 1:9 pasó mucho tiempo. Porque Josué 1:9 está hablando específicamente en el momento cuando este hombre se transformó en el líder de Israel. Si nos ubicamos más o menos en la historia, estamos aproximadamente entre el 1200 y el 1300 antes de Cristo. Esa es la época donde se sitúa la conquista de Canaán que va a hacer Josué. Josué, antes de llegar a ser un líder, antes de poder trabajar, poder administrar las cosas de Dios, pasó como la etapa de ser un sirviente. Y saben, a veces nosotros tomamos el texto de Josué 1:9 para darnos aliento, pero ahora vamos a ver la contracara. ¿Por qué Josué sentía esto? Había una razón de por qué Josué recibió este aliento. Y ahí vamos a charlar un poquito con Clau acerca de este pasaje.
Saben ustedes que el nombre de Josué significa Yahvé salva, de allí viene Jesús. Jesús. El nombre de Jesús está conectado con el nombre de Josué. Miren algunas características de Josué. Primeramente, acompáñenme en Éxodo capítulo 17. No sé si tienen sus Biblias, hoy decimos enciendan sus Biblias, ¿no? Bien, ¿qué dice el versículo 9? Si alguno lo tiene, por favor. Ujú. Muchas gracias. Primeramente, Josué tuvo que aprender a obedecer. Noten ustedes que hay 3 acciones que le da Moisés a Josué. Primeramente dice que elija, que vea, que analice qué calidad de valientes tiene en su mano. Después de esa elección dice que salga. Debe ahora motivarlos, debe organizarse la batalla y luego dice, participa en ese plan. Sal a pelear. Y el texto número 10, ¿qué dice? Por favor. Perfecto. Muchas gracias. Dice que Josué así lo hizo. Y lo confirma a esto, a este elemento de servidor de Josué, Éxodo 24. Acompáñenme por favor a Éxodo 24 y el versículo 13. Muy bien, ¿qué era Josué de Moisés, dice el texto? Servidor. Saben, una de las palabras que por ahí no podríamos usar acá en esta palabra hebrea es sirviente. Y a nosotros a veces no nos gusta esa palabra, ¿no? Porque indica de que yo estoy al servicio, estoy al mando. ¿Y quién te crees vos para mandarme? ¿Verdad? Pero dice la Biblia que hubo una etapa en la vida de Josué, antes de llegar a Josué 1, que Josué tuvo que pasar por el aprendizaje de el gran líder, el antecesor de él, Moisés. Es interesante este pasaje. Ahora podemos ir a Josué 1:9. Y ahora podemos entender un poquito cómo se sentía Josué en Josué 1:9. La charla que tiene Dios con Josué es muy especial porque nos puede incluir a nosotros cuando vamos a hacer un proyecto grande. Yo no sé si en la vida de ustedes han planificado algo grande. Una compañía de trabajo me decía esta semana, queremos con mi esposo comprar una camioneta, ¿no? Y me va a llevar pagar 7 años. Es un proyecto de vida, me decía ella, ¿no? Un programa. Y Josué estaba por conquistar la tierra de Dios. Justamente ahora que vemos el pacto con Miguel, que estábamos hablando en la escuela sabática, en la vida de Josué también hubo un cumplimiento parcial del pacto hecho de Dios con Abraham. Y ahora cuando nosotros leemos Josué 1:9, es un texto conocido. No sé si lo querés leer, Clau. Entonces dice la Biblia, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.
esfuérzate y sé valiente, ¿no? Ten valor, firmeza, audacia. Y pensando en lo que decía recién Ezequiel, en el contexto, ¿no?, de un gran desafío que tenía por delante de conquista, estrategia militar, ¿no? Se requería valor y se requería esfuerzo para enfrentar la circunstancia. Y yo creo que pensando en el mundo en el que vivimos actualmente, un mundo difícil, complejo, donde constantemente nos invaden las dificultades y tenemos que ofrecer resistencia ante ello. Y muchas veces puede pasar que carecemos de herramientas para ofrecer resistencia. Entonces creo oportuno en ese contexto ir a la Biblia y recoger los consejos que Dios le dio a sus diferentes hombres y mujeres de la historia, los cuales creyeron en el consejo de Dios, se aferraron al consejo de Dios y enfrentaron sus circunstancias, sus dificultades con éxito. ¿Por qué? Porque creyeron en el consejo de Dios. Pero este creer implica también, me parece, una pequeña parte nuestra. Dios no iba a conquistar la tierra por ellos. Ellos debían avanzar y dar el primer paso en la vida. Erradicar el miedo, en definitiva, enfrentar el miedo. ¿Quién no tiene miedos? Todos tenemos miedos. Entonces, si yo creo en Dios primeramente, ¿sí?, y me aferro al consejo de Dios, y me levanto y me esfuerzo, demuestro valor, demuestro determinación, demuestro firmeza y comienzo a avanzar, los desafíos comienzan a ser conquistados. Pero en el nombre del Señor, como dice la Biblia. Es interesante que cuando nosotros leemos Josué 1:9, debemos saber de que Dios, antes de hablar con Josué 1:9, habló 2 veces lo que le dice en el versículo 9, antes del versículo 9. O sea, el versículo 9 es la tercera vez que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. A mí me surgía, mientras pensábamos con Clau hoy, ¿por qué Dios repitió tantas veces esto? ¿Acaso Josué no había aprendido el liderazgo de Moisés? Obviamente, por lo que vemos en el texto, allí miren lo que dice la Biblia en Deuteronomio 34 acerca de Moisés. Es tremenda la descripción que hace la Biblia de Moisés. Deuteronomio 34 y el versículo 10 y 11 y 12 también. Dice, nunca más surgió en Israel un profeta igual a Moisés, con quien el Señor departía, o sea, hablaba, conversaba, cara a cara, ya sea por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto contra el faraón, contra todos sus servidores y contra todo su país. O sea, un hombre en contra de una nación. Es como decir, Moisés luchó en contra de los Estados Unidos de Norteamérica, con todas sus potencias, con toda la capacidad bélica que tiene esta nación, con su sistema económico, para trasladarlo a nuestro tiempo. Y dice el texto, ya sea por la gran fuerza y el terrible poder que él manifestó en presencia de todo Israel. Cuando nosotros leemos Josué 1:9, debemos saber de que el destinatario de ese mensaje que está en Josué 1:9 era un hombre humilde, era un hombre que sentía miedo, era un hombre que se sentía minúsculo ante el enorme líder. Es más, se cree que el capítulo 34 de Deuteronomio lo escribió Josué, algunos creen, porque ya se cuenta la muerte, ya Moisés había muerto. Imagínense el siguiente, el sucesor de Moisés, que escribió de que no, bajo inspiración obviamente, de que no se iba a levantar otro como Moisés. ¿Cómo se siente uno ante el liderazgo
tremendo de Moisés. Entonces Dios dijo, Josué, tranquilo, yo te voy a asegurar que todo lo que pise tu planta de tus pies será tuyo. Y mientras pensaba en el contexto del pasaje que dice, no temas ni desmaye, lo pensaba en el marco de este desafío que tenemos de impactar Neuquén y Sudamérica con los libros. Puede haber muchos miedos, y cada uno tiene sus miedos. Y en la semana, mientras estábamos organizando los libros y los planitos, y yo pensaba, yo tengo miedos. Y Señor, ayúdame a enfrentar mis miedos. A ver, es feriado, la gente está en sus casas, le tocamos la puerta, le traemos la esperanza, y yo digo lo siguiente, ¿miedo a qué tengo? ¿Miedo a qué tenés? ¿De que alguien te diga, ¿sabe qué? ¿No me interesa la Biblia? Tranquilo, Dios fue rechazado cuando estaba en la tierra. Pero esa gente que te niega el libro, también a esa gente Dios los sigue amando. Y la esperanza de salvación también es para ellos. Dios usará otro instrumento, otro medio para alcanzarlos, porque Dios quiere la salvación de todos. Entonces, en vista a este concepto que es bíblico, mis miedos comienzan a desaparecer. Comienzan a desaparecer. Y si yo le pido a Dios que yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, que me dé valor y que me dé fortaleza, entonces, a ver, creo que hay una diferencia grande entre enfrentar el mundo difícil que me acosa constantemente solo, a que enfrentarlo el mundo que me invade todos los días tomado de la mano del Señor. Entonces aquí, aparentemente, ¿cuál es la idea que quiero transmitir? Que quede claro, todos tenemos desafíos difíciles, proyectos, metas, y a veces pensamos, ¿llegaré a alcanzar esto? Y te invito en este momento a uno de ustedes que piense rápidamente en algún proyecto que ustedes creen que Dios respondió porque ustedes decidieron alcanzarlo. Yo les digo rápidamente que logré estos últimos días, gracias a Dios, cosas que yo decía en un principio cuando estuvo la idea, me parecía faraónica. No estoy en condiciones, no, por ahora no. Pero orando dije, bueno, voy a hacer este paso y si ese paso se da, se concreta, es porque el plan es para mí. Y se concretó, pero di el primer paso, tuve que avanzar, tuve que mojarme los pies en el agua. Entonces, ¿te animás a contar algo que vos decís, Dios en esto me bendijo? Para que la gente que está escuchándonos entienda que somos gentes común y corriente como todos, que tenemos miedos, que tenemos dificultades, pero también tenemos valor, también tenemos coraje, también tenemos firmeza y también tenemos determinación tomada de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque hemos decidido creer en la idea de que tenemos que esforzarnos un poquito y Dios hace el resto. ¿Abraham quiere contar algo? Mientras ustedes van pensando, ¿sí? Porque es contar algo, una experiencia, no hay problema, si no quieren, no hay ningún drama. Pero sería lindo, ¿saben por qué? Porque nosotros a veces cuando hablamos como cristianos nos presentamos como superhombres o supermujeres. Pero saben que el caso de Josué es un ejemplo para nosotros porque nos podemos sentir asustados, temerosos. Pero saben, la Biblia dice que Dios habita con el humilde. Dios mora con el contrito. Dios está cohabitando con el que está con miedo. Allí en Isaías 57 dice, porque así habla el Señor, el que es alto y excelso, el que habita en una morada eterna, aquel cuyo nombre es santo. Yo habito en una altura santa, pero estoy con el contrito y el humillado, para reavivar los espíritus, o sea, los ánimos humillados, para reavivar los corazones contritos. Yo estoy seguro de que de Josué 1 al 9, Josué no fue el mismo después de esa charla. Porque Dios compartió la agonía mental que tenía Josué. Y nosotros hoy lo aplicamos al tema del impacto esperanza. Pero eso es lo que nos da la palabra de Dios.
nos permite enfrentar todos los problemas, las situaciones difíciles, no de manera individual ni solitaria. El caso de Josué puede estar también siendo nuestra situación. Por ahí estamos hablando en este momento y hay gente que nos está escuchando del otro lado y está pasando por momentos difíciles de enfermedad, falta de trabajo, la economía, la política del país. Y queremos, sinceramente, confiando en Dios y en su palabra, decirles que hay esperanza, que Dios puede solucionar el problema que tenemos en nuestras vidas, que tenemos que buscarlo, o de pronto detenernos, porque Dios está constantemente llamándonos, detenernos un poquito y tratar de escuchar a Dios, su plan, su proyecto. Entonces queremos decirle a las personas que de pronto ya recibieron anteriormente un libro o que van a recibir el sábado que viene el libro, que esas páginas traen esperanza, traen una perspectiva diferente. Hay que solamente leerlo, el libro, creer en Dios y de pronto tratar de buscar consejo, estudiar la Biblia, juntarse con personas que estudian la Biblia, ¿sí? Y de pronto comprender cuál es el proyecto que tiene Dios para nosotros. Entonces, miedos tenemos todos, pero hay solución para los miedos. ¿Quién va a ser el valiente o la valiente que se va a animar a pasar y a contar? Si hoy dejaran nuestra vida registrada, ¿qué se registraría poniendo el ejemplo de Josué? Si Dios nos preguntara a nosotros, Ezequiel, ¿podría yo escribir tus emociones, tus sentimientos? Porque Dios nos desmantela el temor que sentía Josué. ¿Reconocemos nuestro temor, nuestros miedos, o le privaríamos bajo inspiración que Dios deje por escrito lo que nosotros hemos sentido en ese momento difícil? ¿Alguien se anima? El mar, Ezequiel, ¿en qué momento? ¿Cómo? ¿Cuándo se abrió el mar en ese momento cuando Moisés estaba al frente del pueblo? Y en el 1400... No digo, ¿en qué momento se abrió el mar? Ah, cuando pisaron. Cuando se comenzaron a mojar los pies en el agua, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que en la vida no hemos logrado o no hemos alcanzado justamente por no dar ese primer pasito, por no esforzarnos, ¿no? Tenemos la palabra de Dios, tenemos el consejo, tenemos todo el proyecto de Dios, pero de mi parte queda tratar de entenderlo, creerlo y avanzar. ¿Alguien quiere decir algo que pasó en la vida que sabe que Dios le dio el valor para avanzar y ha alcanzado algo lindo en su vida? ¿Alguien se anima a hablar? ¿Qué hay varios? ¿Te animás? Estudiarlo un poquito más. Ahí está. ¿Te animás a contarlo? Perfecto. Sí. Gracias, Martín. ¿Quién va a hablar? No sé. Ah, ¿Alguien que se anime? ¿Algún Josué? ¿Alguna Josué? si no, yo cuento un testimonio, pero no, para no hablar todo uno. Les damos el lugar a ustedes, si quieren. ¿Dios no ha hecho nada por ustedes? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, ha hecho muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Bueno, contar lo tuyo, entonces lo animamos a la gente para que cuente lo suyo. Bien. Yo en el 2009 recibí la invitación de ir a la UAP por mi hermano Johnny. Cuando me dijo los precios, yo dije, esto es imposible. Pero hablé con mi papá y hablé con mi mamá. ¿Saben qué ellos me dijeron? Me dijeron, empezá a orar. Ora y habla con Dios. Y en 2010 tuve que tomar una decisión. ¿Me voy a colportar? ¿Voy a la facultad a echar suertes? ¿Qué hago? Y llegamos a la facultad y no sé de dónde salió el dinero, pero Dios no solamente me dio la oportunidad de estudiar, les resumo en 2 minutos, ¿no? Pero Dios me dio amigos, me dio una esposa. Dios ha sido tan bueno que ya hay cosas que me he olvidado en la facultad, obviamente. Pero si Dios registrara, Elena de White dice que Dios tiene en los libros del cielo escrito la historia de cada ser humano. Ella dice que los libros de historia del mundo
Hay momentos, hay acontecimientos históricos en nuestro mundo que el ser humano, los historiadores, olvidan o que están cargados de subjetividad, ¿no? Porque estudiar algo que la historia habla es a veces un poco parcial. Pero yo estoy seguro que en los libros del cielo, y me gustaría leerlo, porque uno se olvida, ¿no? ¿No les pasa a ustedes? Mi mamá me decía de chiquitito, me encantaría haber anotado cada oración que Dios me respondió. Tendría 3 o 4 tomos, ¿no? Y saben que eso es lo lindo con Dios, que Dios en momentos de dificultad, donde hay gente que no nos brinda aliento ni esperanza, el que me dice, esfuérzate y valiente, es Dios. ¿Sabes qué pensaba Ezequiel? Y ahí sé que Carmen y Miguel están empapados del tema. ¿Qué había antes de estar este edificio en este lugar? Pregunto, en ese momento, ¿se podría pensar en una iglesia como la iglesia de Malvinas? ¿Se escucha bien ahí? Pregunto, Carmen, en ese momento, ¿se podría pensar en ese momento que sería esto la iglesia de Malvinas tal como está hoy? Si quieren, les pasamos el micrófono. A ver. Disculpen la prolijidad. ¿Escucha la Carmen? Habíamos orado por esto. Estábamos allá en la iglesia de Juguete y entonces siempre soñando con hacer algo. Primero la escuela, que eso fue un milagro tras otro. Y después el proyecto de este templo. Y cuando lo fui a pedir al terreno, un hombre alto se plantó como un gigante y me dijo, señora, ese terreno es de la CGT. Bueno, hasta hoy. Y fue maravilloso, maravilloso, porque pocos días después me llaman para confirmar que se cedía este terreno a la iglesia adventista, ¿no? Pero cosas que podríamos contar todo el día, las cosas que Dios hizo. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias por el testimonio, Carmen. El terreno que teníamos que se había comprado es el terreno del lado, el terreno donde está la escuela. Y yo todavía tengo el proyecto que se hizo de tener la escuela con la iglesia, o sea, con el templo, que se hacía al costado hasta el fondo. Yo todavía lo tengo, eso lo hizo un arquitecto junto con mi hermano, el arquitecto, en este momento se me fue el nombre, pero era de la asociación. Entre ellos dos hicieron todo el proyecto de tener el templo en ese lugar ahí, cuando todavía no había esperanza de tener nada acá. Hasta que un día surgió como diríamos, la preocupación, porque veíamos que este terreno estaba vacío, y entonces dijimos, a ver, ¿de quién es este terreno? Y este terreno era municipal. Y bueno, como dijo Carmen, este terreno, de acuerdo a los contratos que había en la municipalidad, le pertenecía a la CGT. Se dieron algunas condiciones que Dios previó, indudablemente, para que pudiésemos gestionarlo y que se nos diera. Y por eso ahora tenemos este templo en este terreno, si no estaría en el terreno del lado, un templo totalmente distinto. Era largo porque iba casi hasta el fondo, porque era lo que había. Así que bueno, son experiencias que nos ayudan a comprender mejor, como decía Claudio, que hay que pisar el agua. Y el resto Dios se encarga. Pero así fue. Muy bien, gracias. Y mientras Ezequiel, mientras hablaba Miguel y Carmen, pensaba lo siguiente, ¿no? Pensaba lo siguiente, que Dios ha utilizado, no solo en este caso a Carmen y a Miguel y toda la gran comitiva que hicieron en esta iglesia, a otras personas
a través de la historia que con sus miedos, con sus dificultades, con su contexto que a veces son contradictorios, difíciles, enfrentar sus miedos, superar los desafíos. Por ejemplo, pienso en nuestra iglesia adventista, que tenemos muchos años, más de 150 años trabajando por el mundo, en muchas áreas, educación, salud, ¿sí? Y que hemos enfrentado tremendos desafíos. Y entonces, quiero decir lo siguiente, no somos una iglesia perfecta, pero sí creemos en Dios, confiamos que tenemos un Dios todopoderoso. Y aquí quiero decir una idea realmente muy importante a mi juicio, basados en la Biblia. Cuando se une la potencia divina, me hace mucho eco, ¿no? Retomo la idea, cuando se combina la potencia divina con la fragilidad humana, el instrumento humano que es frágil, pero unidos, ¿sí?, se logran objetivos incalculables. Pero solo, y solo sí, en la fórmula lógica, cuando mi debilidad se une, se aferra con toda la fe a la potencia divina. Es ahí donde comenzamos a visualizar el mundo desde otra perspectiva, en un tanto y en cuanto mucho más amplio, porque Dios me da esa capacidad para poder comenzar a discernir por dónde debo avanzar. Y el comienzo de mi avance también está en la potencia divina, porque Él pone en mi corazón el deseo, el valor, la fuerza para avanzar. Y entonces logramos los desafíos en la vida. Tu carrera, mucho dinero en su carrera, y Dios se lo proporcionó en su misericordia. ¿Tenés casa? ¿Tenés auto? ¿Tenés vida? ¿Tenés salud? Porque Dios te lo dio en su misericordia. Entonces, a la gente que nos está escuchando, te pregunto lo siguiente: ¿tenés sueños en tu vida? Seguro que sí. La economía, tus hijos en la escuela, tu matrimonio, lo que fuese, ¿Dios lo puede solucionar? Pero tienes ¿qué cosa? Que creer y esforzarte. Insisto, mojarte los pies en el agua y el mar comienza a abrirse. Si no te mojas los pies en el mar, el agua no se va a abrir. Entonces ahí está justamente el pasaje de Isaías, que vamos a leer a continuación, después en el siguiente bloque. ¿Lo avanzamos? Sí, correcto, lo tengo. Y quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias, chicos, hermanos, por favor, Isaías 45. Isaías 45, yo creo que este pasaje bíblico es de uno de la Biblia lo más mi preferido, el que me gusta mucho. Recuerdo que en un momento colporté, como decía Ezequiel, el colportaje de venta de libros, casa por casa, tocando casa, gente que no conoces, en lugares desconocidos, Brasil, Panamá, Argentina, México, Estados Unidos, con diferentes dificultades. Tocas una casa, alguien te abre, no lo conoces y tienes que hacer una presentación para que te deje pasar a la casa. Es muy difícil, es agresivo y da miedo. Entonces este pasaje me ha ayudado muchísimo. Dice lo siguiente, Isaías 45, versículo 2 en adelante: yo, dice el Señor, iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel. Entonces, si pienso en la idea del mensaje el consejo que Dios le da a Josué, a este joven emprendedor, este joven que tuvo que recobrar fuerza y valor, y pienso en lo siguiente: el Señor va a ir delante de mí y va a hacer caminos donde no los hay. Entonces, la idea quiero que quede claro en tu cabeza esta mañana, en tu mente: el Señor hace caminos donde vos ni te imaginás. El Señor hace caminos. ¿Qué te resta a vos? Dar el primer paso para avanzar. Y el Señor se encarga del resto. En otras palabras, combinar la potencia divina con la debilidad humana.
la clave del éxito. El texto de Isaías que acabamos de leer, 45, se aplica a Ciro, ¿no? Se aplica a la parte de los medos y los persas, mucho tiempo después del cautiverio de Judá. Nuevamente vemos la elección de Dios de una autoridad. No era un joven. Josué, cuando fue llamado por Dios, tenía aproximadamente unos 60 años, que hoy sería unos 35 años, si lo traemos a nuestro tiempo, era un joven, ¿no? Y acá lo que vemos en Ciro era un líder político, por eso algunos se confunden. ¿Cómo puede ser que Isaías pronunció casi 300 años antes algo que iba a ocurrir después del cautiverio judío, ¿no? Después de la caída de Babilonia? Y Dios justamente, nuevamente acá en este texto, indica de que Él allana los caminos, de que Él conduce a su pueblo y a cada integrante del mismo. El consejo que nos da aquí Isaías es que en el versículo 4 nos dice por qué Dios hace esto. ¿Por qué Dios acompaña a su pueblo? Porque Él nos ama. Ese es el centro de la fortaleza del cristiano. De pronto, si hay personas que nos están escuchando esta mañana y de pronto dicen, no me gusta la religión o no estoy interesado en Dios, queremos decirles que también sus vidas han sido exitosas porque Dios los ha estado protegiendo y cuidando a través de sus largos años. Dios ha estado al control aunque ellos no sepan o no crean. O sea, no puedo hacer nada para que Dios me deje de amar. Su amor no tiene nada que ver con que yo crea o no crea. Él me ama, me cuida y me protege y se convierte en mi escudo aunque yo no crea. Creas o no, no puede hacer nada para que Dios deje de hacerlo. Porque Él ama al ser humano con un amor incondicional. No podés comprar el amor de Dios, ni tampoco puedes hacer nada para que deje de amarte. Entonces, hay gente que dice, no, yo no tengo culpa de que el mundo esté destruido. O no tengo culpa de esto y de lo otro. No sé si creo en Dios, pero Dios está al control de la historia de la humanidad. Entonces, si esto es correcto, porque lo dice la Biblia, y como dicen por ahí, es el GPS, ¿no? La Biblia. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que si esas personas que hoy no creen en Dios, queremos decirles que hay una propuesta que se encuentra en la Biblia, un proyecto de vida muy interesante y que muchos lo estamos disfrutando y también queremos que las personas lo empiecen a disfrutar. Y ese proyecto radica en una relación de amistad con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. Entonces tenemos un desafío para ustedes y para nosotros, ¿no? Y también para la gente que nos está escuchando allí por los diferentes medios. Tenemos una semana para leer el libro. Tenemos una semana para estudiar el manual. Son 7 capítulos y una conclusión final. No sé si les gusta leer o más o menos, pero hagamos el esfuerzo. ¿Sí? Hagamos el esfuerzo de leerlo. Son lecturas bien dinámicas, bien llevaderas, que cuando ustedes entreguen el libro, díganle una frase, un concepto de qué habla el libro. Les aseguro que la intensidad, el fervor con que nosotros entreguemos el libro no va a ser el mismo si nosotros no sabemos qué dice el libro. Por eso, ¿aceptan el desafío? ¿Sí? Bueno, gracias por su sinceridad. ¿Sí? Ezequiel, yo recuerdo rápidamente, 2 minutos nada más. Yo había llegado al colegio con 15 años lleno de miedos. No tenía padre, no tenía madre, era realmente pobre. La iglesia adventista, no por ser la mejor, pero es la iglesia en la cual me crié, en la que creo, en la que amo, y por la gracia de Dios quiero estar siempre dentro de ella, me dio
2 bolsas de alpillera con ropa para la iglesia, para el trabajo y para días común y corriente. Y con esas 2 bolsas yo llegué al colegio a estudiar el secundario. La única plata que yo conocía eran 5 australes que me dio mi tío cuando tenía como 10 años, 12 años. Y Dios hizo milagros increíbles en mi vida, en la vida de mi hermano, de mi otro hermano, como en la tuya. Y terminé el secundario trabajando, obviamente, hacía turno. Trabajé un año completo, de marzo a marzo, en el colegio, y después trabajaba de tarde y estudiaba de mañana. Hice primero y segundo año. Cuando pasé a tercer año, me inscribí en la matrícula, hice 2 días de clase, y ese día a la mañana, me acuerdo perfectamente, esa mañana viene la tesorera del colegio y me dice: Claudio, lamentablemente no vas a poder seguir estudiando este año, porque no hay dinero. Te ofrecemos como colegio que sigas trabajando. Y yo acepté, sí. No tenía dónde ir. ¿Dónde iba a ir? No había chance fuera del colegio en ese momento. Era mi vida ahí. Sí. Al siguiente día comencé a trabajar. Me acuerdo perfectamente, estaba pintando la biblioteca del colegio mientras miraba y mis compañeros estaban haciendo fila para entrar al aula. Un día trabajé. Al siguiente día retomé las clases con mis compañeros. Pregúntenme de dónde salió el dinero. Dios, en su misericordia y su gracia, tenía un plan de que yo siga estudiando con mis compañeros. Tercero, cuarto y quinto año sin interrupción. Y el dinero siempre estuvo. Entonces, Dios hizo milagro y esto no me lo contaron. Y la gente que nos estaba en este momento escuchando afuera, en sus casas, en el taxi, en el trabajo, eso no me lo contaron, yo lo viví en carne propia. Entonces, si en tu vida hay dificultades, hay miedos, quiero decirte, en el nombre de Jesús, que Jesús irá delante de ti. Y Él tiene planes, aunque vos no lo creas y no lo aceptes, Él tiene un plan para tu vida. Si vos lo crees y lo aceptás, mejor. Vas a tener una mayor comprensión. Pero aún así, aunque lo rechaces, Él te sigue amando y va a llevar a cabo el plan en tu vida. ¿Por qué? Porque el mayor interés no es que la iglesia reparte libros en el mundo. El interés es de Dios, porque Dios desea que todos nos salvemos, que todos vayamos al arrepentimiento. No retarda su venida, sino que espera que todos vayamos al arrepentimiento. Él tiene el control de nuestras vidas. Dios te bendiga grandemente y te invito a que si hay miedos en tu vida, Dios